Buenos días con cada uno de ustedes, jóvenes estudiantes y señoritas también que el día de hoy están participando de estas clases virtuales. Quiero recomendarles siempre que estas clases sabemos perfectamente que no va a suplir del todo aquellas clases presenciales que vamos a tener. Muy bien, con esas indicaciones hay que tener esperanza de que este problema de la pandemia se mejore y empezaremos con bastante fuerza, bastante energía a desarrollar esas clases en cada una de las asignaturas, como así responsablemente lo está realizando el Colegio Academia Wigger. Muy bien, en esta oportunidad, en esta mañana, quiero yo referirme a una clase, a un curso, a una asignatura, a un tema muy importante que es el de la filosofía. La filosofía, una actividad aparentemente tediosa, aparentemente muy compleja, pero el aventurarnos en esta travesía va a permitirnos abrir nuestros horizontes, tener una forma de pensar diferente, buscar tener un pensamiento original, permitirnos que cada uno de nosotros pudiéramos pensar por nosotros mismos y no encargar de pensar de que nuestro pensamiento sea una copia o que otros piensen por nosotros. Al pensar individualmente, al hacer una actividad filosófica, lo que vamos a hacer es liberarnos, tener la libertad de opinar, tener los argumentos, tener las explicaciones, tener las pruebas, los fundamentos para explicar los distintos problemas que el día de hoy estamos viviendo. Les invito a navegar por esta gran travesía de la actividad filosófica. Muy bien, así es. Estemos listos, muy atentos y concentrados en esta tarea. Pasaremos al siguiente módulo. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Como les decía, vamos a iniciar esta gran travesía de lo que vendría a ser un acercamiento a la actividad filosófica. Cuando vemos a un filósofo o cuando escuchamos de él, vamos a pensar que es una persona muy distraída, que es una persona no muy racional y que a veces ellos deben tener una vida totalmente alejada de la realidad. Pero vamos a darnos cuenta que una actividad filosófica lo que implica, lo que nos ayuda, es fundamentalmente a tener una visión diferente. Muy bien, vamos con la primera lección del día de hoy. Vamos a ver, dice, la actividad filosófica, dice, es una forma de vida diferente, un modo distinto de ver las cosas, una manera diferente de ver la realidad, no como algo común o trivial, sino como algo asombroso. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado, a veces, de lo sorprendente que es la vida? De lo sorprendente que es la misma sociedad, de lo gran sorprendente que es el mismo ser humano, lo complejo del ser humano. Nos sorprendemos enormemente de cómo el ser humano, de haber iniciado en una etapa inferior en su proceso de evolución, ha podido hasta el día de hoy ir desarrollando, construyendo enormes construcciones, enormes maquinarias. ¿Correcto? Nos sorprende. A veces cuando uno se sube a un avión y uno dice, uy, ¿cómo es posible que el hombre derrotó a la gravedad? Y que emulando a las aves ha podido transitar tantas cosas. Es sorprendente. Pero así como es sorprendente su inteligencia, también es sorprendente su inconsecuencia, lo irracional, aquello que su animalidad todavía no lo ha desaparecido, no lo ha superado. Muchas veces, en el ansia de tener el poder, necesariamente hemos visto que el ser humano ha ido destruyendo al propio planeta. Sorprende. ¿Cuál será la razón que está detrás de la aparición de estos virus? ¿Cuál será? ¿Qué estará detrás de todo esto? ¿Qué intereses habrá detrás de esta aparición de esta pandemia? ¿Cuál será la consecuencia que tendrá para la humanidad? ¿En qué cambiarán nuestras formas de actuar? ¿En qué cambiarán nuestras formas de pensar y de sentir? Es sorprendente, ¿cierto? Cuando usted ve transitar, cuando se pone el sol al este
y luego en horas de la tarde se pone al oeste y vuelve a ponerse al día siguiente y dices, ¿qué ha pasado? Esto funciona como una orquesta sinfónica, tan calculadamente, qué asombroso es esto. Cuando usted puede entender cómo un pequeño ser tan diminuto, imperceptible por nuestra vista, el virus puede causar tanto daño, qué sorprendente. Y cómo el ser de repente tan superior no lo puede combatir tan fácilmente, es sorprendente. Es decir, hay cosas que nos sorprenden, hay cosas que nos asombran, y eso es tener el primer paso para asumir una actividad filosófica. Asumir una filosofía es ver la vida de un modo diferente, no como algo trivial, no como algo, diríamos, común, sino como algo diferente. Ver más allá de lo que cualquier ser humano, de lo que cualquier mortal puede ver. Nosotros decimos, a veces estamos mirando, pero cuán diferente será mirar de una verdadera observación, y más aún de una observación crítica, con apertura, con racionalidad, con inteligencia. Muy bien, seguimos. Es el conocimiento de los fundamentos. Busca comprender los aspectos esenciales y básicos sobre el mundo, sobre la vida, el hombre y la sociedad. Es decir, hacer filosofía es explicarse no solamente una parte de la realidad, no solamente una parcela de la realidad. Hacer filosofía implicará ¿qué cosa? Buscar la explicación de todo cuanto nos rodea. ¿Qué nos rodea? La naturaleza, la sociedad, el ser humano, el pensamiento. Es decir, todo en su integridad, todo en su totalidad, estableciendo relaciones en sus comportamientos de cada elemento. Cómo el ser humano influye sobre la naturaleza y cómo la misma naturaleza influye sobre el ser humano. ¿Quién será más constructor? ¿Quién será más destructor? ¿Estaremos teniendo una actividad racional? ¿Nuestra inteligencia estará permitiendo realmente un desarrollo? ¿O es que nuestra inteligencia está socavando nuestra propia destrucción? ¿Qué está detrás de las pandemias? ¿Qué intereses económicos? ¿Qué intereses políticos? ¿Qué intereses geopolíticos habrá? ¿Qué grupo estará buscando poder al tener el control de esto? Ustedes se han preguntado, cuando tenemos una computadora al frente, a veces le culpamos a alguien y decimos, hoy me has infectado de un virus. ¿Y por qué van apareciendo virus tras virus? ¿Por qué van apareciendo virus nuevos en nuestra computadora? Y usted se ha preguntado en algún momento que esos virus no pudieron haber sido creados. Pero profesor, no seas absurdo. ¿Cómo vamos a crear virus? ¿Pero por qué nosotros creamos virus? ¿O por qué? ¿A quién le interesará crear los virus? Seguramente algunas empresas que venden los antivirus. Porque si nosotros no compramos los antivirus, sencillamente su negocio de ellos fracasaría. Por lo tanto, tendrá que crear virus para vendernos los antivirus. ¿Es racional mi forma de pensar o es absurdo? No creo que sea absurdo, es racional. Hay una relación lógica entre el crear y entre el vender un producto. ¿No será lo mismo en esta situación? ¿No habrá cierto interés? Yo absurdamente, gráficamente o irónicamente no podría yo decir ¿por qué desaparecen virus tras virus? Hace muy poco tiempo estábamos con el virus del H1N1. Hace tiempo estábamos con el virus del cólera, el virus de la influenza. ¿Por qué van apareciendo virus? ¿Por qué van apareciendo enfermedades? ¿No será que a algunas empresas farmacéuticas les interesará vender sus propios medicamentos y nosotros, en la desesperación de poder vivir y estar sano al lado de los seres que más queremos,
sentimos la necesidad de comprar estos medicamentos, ¿cuál será el beneficio? ¿Qué nos ganan con esto? La gente como nosotros, que aspiramos a tener una condición diferente, mejor, ¿no será que hay intereses distintos? Yo les pongo a pensar. Cada uno saque sus propias conclusiones. Por eso la filosofía busca ¿qué cosa? Los fundamentos. ¿Qué está detrás de todo esto? ¿Qué intereses económicos están detrás de todo esto? ¿Correcto? Eso es muy importante en la actividad filosófica. Es conocimiento crítico. La filosofía es conocimiento crítico. Vamos a leer contigo. Mira, escuchen. Pone en cuestionamiento todo saber. Nada acepta sin razones. Somete a examen incluso su propia existencia. Ojo, piense acá. Dice, es un saber crítico. Nada acepta sin ponerlo en cuestionamiento. Nada acepta sin poner en duda. Es decir, ¿cuántos de nosotros, quiero que entiendan, cuántos de nosotros muchas veces creemos en todo lo que nos dicen? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros no nos ponemos a pensar, a cuestionar por qué nos lo dicen? ¿Debo de creerle a cada persona así por así? ¿Debo de creer a los políticos las cosas que nos dicen? ¿No pudiéramos nosotros hacer una pausa y decir en un momento determinado, ¿por qué tengo que creer a esas personas? No puedo cuestionarme yo de los argumentos que otras personas nos presentan. No puedo indagar, investigar y buscar ciertas razones que me fundamentan algún postulado, algún argumento o alguna opinión de las personas. La filosofía nos permite eso, ser críticos, estar abiertos a la crítica. Nada de lo que me digan puede ingresar a mi sentido, a mi cerebro, a mi pensamiento, sin antes haberlo cuestionado. ¿Qué me permitirá esta actitud filosófica? El de nunca ser sorprendidos, el de nunca o pocas veces ser engañados. La filosofía te permite eso. ¿Cuántos de nosotros confiamos ciegamente en algunas palabras, algunos consejos de las personas, de los amigos? La pregunta del millón sería, ¿tengo que confiar fácilmente en ellos? ¿Tengo que creerles? Es más, ¿tengo que creerle al profesor Wilfredo lo que él dice? ¿Tengo que creerle al maestro, al profesor, o a mi papá, o a mi mamá? Así nomás, no podría ser que yo podría dudar e investigar e indagar y buscar las razones más claras, más objetivas y más racionales. Esto es una travesía muy importante. Si nosotros hiciéramos eso, de cuestionar todo lo que nos dicen, seguramente vamos a tener menos sorpresa, seguramente vamos a tener menos decepciones de las personas, ¿correcto? Porque vamos a estar abiertos a esos engaños, a esas falsedades, y evitaremos de repente sufrir, evitaremos tener nostalgia o decepciones. Fíjense, la actitud crítica es muy importante en la filosofía. La pregunta del millón usted debe de hacerse en su vida: ¿por qué debo creer a esa persona? Para creer me tendrá que demostrar con hechos, me tendrá que demostrar con razones, con argumentos. Si eso hiciéramos los seres humanos, seguramente la sociedad estaría cada vez mejor. Muy bien, eso es tener una actitud crítica. Muy bien, qué interesante la filosofía, ¿se dan cuenta? No es tan tedioso y aburrido, nos permite tener una mente abierta. ¿Ve? Una mente abierta. La filosofía es interdisciplinaria. Se vale de los saberes de muchas ciencias para explicar un hecho o fenómeno. A veces cuando les decía, vemos al filósofo, a veces decíamos, es un tipo distraído,
es un tipo que a veces no debe tener muchos saberes, es un tipo aislado de la realidad. No, al contrario, asumir una actitud filosófica o hacer filosofía es una cosa que te va a permitir hacer uso de los saberes que cada ciencia nos entrega. Cada ciencia nos entrega un conjunto de saberes, pero hay algo bien diferente, ¿cierto? Cada ciencia va estudiando una parte de la realidad, va poniendo, investigando, va experimentando, va observando parte de su objeto de estudio. Esos conjuntos de saberes que cada ciencia nos entrega van a ser la fuente, van a ser la prueba, van a ser el argumento, nos van a permitir o van a permitir a los filósofos presentar mejores explicaciones. Es decir, la explicación que hace la filosofía va a estar basada, va a estar sustentada en los saberes que cada ciencia le entrega. Es más, ojo, es más, la filosofía va a cuestionar la fiabilidad ¿de quién? De los saberes que cada ciencia lo presenta. Ojo, es decir, les decía hace un rato, si vamos a hacer filosofía, ¿por qué tenemos que creer así nomás lo que la ciencia nos entrega? Tenemos que cuestionar, y la filosofía cuestiona, evalúa la fiabilidad, cuán confiable es un saber científico. ¿Me puedo entender? Pero en sus argumentos, el filósofo presenta las investigaciones, los estudios de cada ciencia. Se vale de las otras ciencias para presentar sus propios argumentos. Eso es la filosofía. ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la filosofía tiene una visión global, interdisciplinaria. Otro elemento muy importante. La filosofía no se fija en un aspecto particular de las cosas. Pretende, ojo, esta pretensión del filósofo o de la actividad filosófica ser un saber universal. Mira, se tiene la pretensión de obtener un saber universal. ¿Respecto a quién? ¿Por qué es un saber universal? Porque piensa, intenta, busca explicar la propia realidad, la realidad en su conjunto. Y en la realidad en su conjunto vemos al mundo, la vida, el hombre, el pensamiento, la actividad humana, que es bien completa. Es decir, ¿a qué es la diferencia que tiene con la ciencia? Mientras la ciencia estudia, se especializa sobre el estudio de una determinada parte de la realidad. Por ejemplo, vemos que la química estudia la estructura y las propiedades de la materia, las relaciones que se efectúan entre cada una de ellas, pero estudia la estructura de la materia. La física estudia las relaciones y propiedades del movimiento, la energía y otras propiedades que se generan entre el cuerpo material. Pero cada uno de ellos está estudiando una parte de la realidad. La historia como ciencia social estudia el proceso del desarrollo de la humanidad. ¿Ve? A través del tiempo. Cómo el ser humano iba desarrollando en cada geografía, en cada espacio, en el tiempo. Es una parte. La antropología estudia la cultura, la sociología, las relaciones sociales, la economía estudia las relaciones económicas, pero la filosofía intenta explicar los fenómenos en su conjunto. Mientras que la ciencia estudia la parte, la filosofía explica, estudia, argumenta sobre el todo, sobre la totalidad de los elementos componentes de esta realidad. ¿Y cuáles son esos elementos componentes de la realidad? La naturaleza, que es estudiada por las ciencias naturales; la sociedad, que es estudiada por las ciencias sociales; el pensamiento, que es estudiado por las ciencias formales. Todos ellos son estudiados, son argumentados, son explicados ¿por quién? Por la filosofía. ¿Ven? Entonces,
la filosofía tiene la pretensión de ser un saber universal. Pero este saber universal es un saber argumentativo, es un saber racional, pero no solamente argumentativo y racional, sino también es un saber original. Ojo, digo que es un saber argumentativo, ¿por qué? Porque detrás de un pensamiento, detrás de un conocimiento filosófico hay argumentos, hay pruebas basadas en los estudios de las ciencias, basadas en las relaciones que se obtienen a través de cada uno de los procesos superiores del hombre, que es el propio pensamiento. Es una actividad racional, no es una actividad sacada de los pelos. Los argumentos que uno presenta desde el punto de vista filosófico es racional, tiene sentido. Usted lo puede verificar en la realidad. Por supuesto, alguien de ustedes me preguntará, pero profesor, hay algunos argumentos de algunos filósofos que no parecen nada racionales. Entonces será una actividad filosófica irracional, no científica. La actividad filosófica racional es aquello que está basado en los presupuestos que la ciencia nos entrega. ¿Correcto? Esa es una actividad filosófica racional. Pero a su vez, no solamente es un saber racional argumentativo, sino tiene que pretender ser un razonamiento original. Ojo, cada uno de nosotros somos, en particular, tenemos una individualidad. Por lo mismo, debemos de pensar por nosotros mismos. La libertad es muy importante, porque nos permite pensar por nosotros mismos. No que otros piensen por nosotros, sino nosotros pensemos por nosotros mismos. Cada uno de nosotros ha vivido, vive y vivirá un conjunto de experiencias que nos permitirán construir distintas estrategias, distintas direcciones. Y si es racional, y si es basado en las ciencias, serán saberes originales, libres de ser influenciados por cualquier copia o por cualquier influencia negativa. Pensemos por nosotros mismos. Eso nos dará cierta originalidad. Bien, hablaremos sobre las condiciones históricas del origen de la filosofía. ¿Cuándo surgió la filosofía? Por la historia podemos entender que la filosofía fue su surgimiento mucho antes que la ciencia. La ciencia fue posterior, la filosofía fue una actividad inicial del hombre. Es decir, una de las primeras actividades racionales que hizo el hombre fue filosofar. Y eso más o menos va entre 5 a 6 siglos antes de nuestra era. La ciencia está apareciendo posteriormente. Siglo XVI, siglo XVII están apareciendo, consolidándose las ciencias naturales. Las ciencias sociales va apareciendo siglo XVIII todavía. Pero la filosofía, estamos hablando que está surgiendo entre el siglo V, siglo VI, antes de nuestra era. Los primeros hombres racionales hicieron, en primer lugar, antes que hacer ciencia, hicieron filosofía. Bien, vamos a ver qué condiciones ha tenido que existir, ha tenido que ver para surgir, para que se dé el surgimiento de la filosofía. Empecemos por un primer lugar. Por ejemplo, históricamente la filosofía aparece ahí donde las creencias religiosas, el mito y otras concepciones del mundo ya no tienen el peso decisivo que originalmente tuvieron en la vida humana. Es decir, ojo, allí donde la duda se ha introducido irreversiblemente en la conciencia humana, ahí aparece la filosofía. Profesor, usted me preguntará, es decir, antes de que el hombre haga filosofía, ¿habrá habido otras formas de pensar? ¿Habrá habido otras formas de creer? Por supuesto. Imagínense a los seres humanos en los albores, en los inicios de la sociedad, cuando se formaron los primeros grupos humanos.
no tenían la ciencia al lado, no tenían la tecnología que nosotros gozamos. El ser humano ignoraba más de lo que sabía, expuesto a la naturaleza, expuesto a los peligros que en ese momento tenía, a los animales salvajes, a las inclemencias del clima, a la lluvia, al rayo, al trueno, al relámpago, a los vientos, a los huracanes, etcétera y etcétera. Sin tener un mínimo de saber, han tenido que enfrentarse a estos peligros propios de la naturaleza, ¿cierto? ¿Qué le atribuyeron a ello? Muchos pueblos crearon formas de pensar y formas de creer, crearon mitos, crearon leyendas, realizaron ciertas prácticas, cuales, por ejemplo, la magia, la brujería, la hechicería, el totemismo, el animismo. Es decir, y luego, después de ello, iba apareciendo la religión. Muchas de estas creencias, como el mito, como la magia, como el animismo, como el totemismo, le sirvieron, satisfacieron la curiosidad de los seres humanos, calmaron esa enorme curiosidad que despierta en el ser humano. Muchos pueblos se atribuyeron como originarios de un animal, como originarios de ciertos lugares, y aparecieron los mitos. Los mitos explicaron los orígenes de los pueblos, las características de los pueblos. Algunos de estos pueblos asociaron sus cualidades sociales a las características del animal, del águila, su libertad, la ferocidad del león, del tigre, del jaguar, la malicia de la culebra, etcétera y etcétera. Algunos de estos pueblos comprendieron las propiedades de la planta, de algunas plantas, sus propiedades curativas, y aprovecharon esto para tener poder sobre los hombres, sobre otros hombres. Un grupo social conocedor que aprendía y comprendía las propiedades de las plantas empezó a tener poder sobre la población, ¿sí o no? ¿Se acuerdan ustedes? Ya estos los llamaban los magos, los brujos, los hechiceros. Ustedes saben que la hechicería, la brujería, fueron los precedentes de la química. Porque estos seres humanos, ¿qué hicieron? Combinaron distintos elementos para tener curaciones, medicamentos. Ahí estamos explicando el origen de la química, estamos explicando el origen de la medicina. Pero al comprender estas propiedades de las plantas, les dio el poder para dominar y tener poder sobre los otros hombres. Y amparados en la magia, amparados en el mito. Y posteriormente aparece la religión para explicar que nosotros estábamos supeditados a un poder externo. Aparecieron los primeros dioses, el sol, la luna, el rayo, fueron nuestros primeros dioses. Luego aparecieron los dioses superiores, ¿correcto? Pero el ser humano iba enfrentando cosas, el ser humano se preguntaba cosas, y en un momento determinado ni el mito, ni la magia, ni la religión pudieron explicarse esto. Entonces, cuando el mito, la magia, la religión, el animismo u otras concepciones del mundo no pudieron explicarse las distintas preguntas que el ser humano día a día se planteaba, ahí, irremediablemente, necesariamente, tenía que aparecer una explicación racional. Y aparecieron los primeros filósofos en la Grecia, hace 5 o 6 siglos antes de nuestra era. ¿Correcto? Es decir, cuando ya las explicaciones míticas, el mito, cuando las explicaciones religiosas ya no pudieron satisfacer al hombre, en ese momento se dieron las condiciones para el surgimiento de la filosofía. Pero no solamente eso, ha tenido que haber cierta democracia, ha tenido que haber cierta organización política, y la Atenas de ese siglo
en este caso un pueblo griego, permitió de que los hombres empezaran a pensar libremente, de que los hombres empezaran a presentar argumentos independientes, racionales. Ahí tenemos el surgimiento de los primeros filósofos. Ahí tenemos a Tales de Mileto, tenemos a Anaxímenes, a Anaximandro, los primeros filósofos que pensaron libremente. Es decir, que había ciertas condiciones políticas, ciertas condiciones económicas, y eso ha permitido el surgimiento de la filosofía. La filosofía es una forma de explicarnos el mundo. Por lo mismo, la filosofía es una concepción del mundo. Ojo, la filosofía es una concepción del mundo, una de las tantas concepciones del mundo. Vamos a ver, te invito a leer conmigo, por ejemplo. ¿Qué significa concepción del mundo? ¿Qué es una concepción del mundo? Vamos a leer. La palabra cosmovisión o concepción del mundo quiere decir visión del mundo. ¿Cómo lo vemos al mundo? ¿Cómo nos explicamos el mundo? Hay distintas formas de explicarnos al mundo. Hay distintas formas de ver al mundo. Entonces, profesor, hay varias concepciones del mundo. Cada una de estas concepciones del mundo son sistemas de ideas, de conceptos y representaciones sobre el mundo. Ese mundo que nos rodea. Esa es una concepción del mundo. Si yo le pregunto, ¿qué opina usted del mundo? ¿Qué cree usted del mundo? Ya usted va construyendo su propia concepción del mundo. Y la filosofía es una forma de concebir el mundo. O su sistema de ideas, conceptos, representaciones del mundo. Esa perspectiva, concepto, representación mental que una determinada cultura o persona se forma de la realidad. Usted está viendo que cada pueblo, cada grupo humano tuvo una forma de explicarse al mundo. Entonces ha ido construyendo su propia concepción del mundo. Y estas concepciones del mundo que tiene cada pueblo, ¿serán iguales? Profesor, usted dirá, por supuesto que no. Han sido diferentes. Cada uno tiene sus propios matices. Cada uno tiene sus propias características en su concepción del mundo. ¿Cierto? Por supuesto que sí. Por lo tanto, una concepción del mundo, una cosmovisión que es lo mismo, es una forma de comprender e interpretar la realidad. Es una forma válida, sólida, confiable, no sé yo. Usted tendrá sus propias explicaciones. Esta cosmovisión o concepción del mundo contiene creencias, perspectivas, nociones, imágenes y conceptos. Nosotros somos de Huancayo. Los huancaínos tenemos una forma de ver las cosas, tenemos una forma de comprender las cosas. Y dista mucho de un hombre de la costa, dista mucho, es diferente a la forma de pensar de un hombre de la selva. ¿Cierto? ¿O son iguales? Cada uno va construyendo, cada grupo humano ha ido construyendo una concepción del mundo. La filosofía es una concepción del mundo. Pero esta concepción del mundo, dice, se haya vinculado con las concepciones del mundo, especialmente con la religión y con la ciencia. Ojo acá, ojo. Fíjense, puedo hacer filosofía sustentado en las experiencias y en los presupuestos o en los argumentos que nos presenta la religión. Y habrá un grupo de filósofos que hacen filosofía basados en los principios religiosos. Pero también puede haber filosofía basado, fundamentado en los principios que nos da la ciencia. Ajá, por supuesto, profesor, habrán filosofías que se basan en la religión y habrán filosofías que se basan en la ciencia. Profesor, por supuesto, una cosa es filosofar científicamente y otra cosa será filosofar religiosamente.
profesor, ¿cuál de esos argumentos, cuál de esas actividades o actitudes filosóficas será la correcta? Va a depender del tipo de argumento racional. Si yo, filósofo, realiza una actividad filosófica basada en la religión, dime usted, yo no voy a decirles, dime usted, pregúntese y contéstese usted mismo. ¿Esa actividad filosófica será confiable? No sé yo, respóndese usted. Si yo realizo una actividad filosófica fundada en la ciencia, ¿esta actividad filosófica será confiable? Respóndese usted. Pero hay filosofías fundadas en principios religiosos y hay filosofías fundadas en principios científicos. ¿Correcto? Listo. Pero la filosofía, estamos diciendo, es una forma de concepción del mundo. Profesor, ¿la filosofía es una ciencia? La filosofía no es una ciencia. La filosofía tiene que ser una actividad, debe de ser, o puede considerarse una actividad que está por encima de la ciencia. O por encima de la ciencia. Hace un momento yo les decía que la filosofía cuestiona la propia ciencia. Le ayuda a que la ciencia pueda mejorar en sus presupuestos, en sus estudios, en sus investigaciones, porque la filosofía le está investigando, le está cuestionando, le está preguntando. ¿Se dan cuenta? Y es una actividad que es superior. La actividad filosófica es una actividad que es superior a la actividad científica. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Entonces, vamos a darnos cuenta que esta forma de concepción del mundo nos permite explicarnos de lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. ¿Correcto? La filosofía representa un proceso de cambio que se dio desde un discurso mítico. Ojo, el mito, estamos hablando nuevamente del mito. Desde un discurso mítico que apela a la creencia. El mito apeló a la creencia. Y la filosofía fue ese tránsito hacia una explicación basada en un argumento. La filosofía va a recurrir a la razón. Ojo acá, voy a hacer un paréntesis. Notemos que el mito ha sido una explicación que contentó, satisfizo a un conjunto de personas, a un grupo de personas. Los contentó. La gente en su momento se sintió satisfecho con las explicaciones míticas. Se construyeron mitos de origen de los pueblos, del desarrollo de los pueblos. Y nosotros nos preguntaremos, ¿cuántas de esas explicaciones míticas fueron ciertas? Hay algunos intelectuales que nos sostienen que muchos de estos mitos tenían ciertos basamentos reales. Pero hay una característica del mito. Un mito es una construcción subjetiva del ser humano. Subjetiva. Imaginaria. Ojo, tiene mucho de imaginación. Es alegórica. Ojo, la palabra alegórica. Los mitos son explicaciones imaginarias, alegóricas, subjetivas del hombre. Pero por ahí muchos de estos mitos están encerrados, están cubiertos de algo real. ¿Cuán cuidadosos tenemos que ser nosotros, los seres humanos del día de hoy, para buscar la verdad, la realidad que está cubierta por el mito? ¿Saben lo que significa la alegoría? Cuando digo es una construcción alegórica, la alegoría es aquello que cubre a la realidad. ¿Qué es lo que está cubriendo la realidad? La realidad. Ustedes recuerdan, en nuestro aniversario que hicimos en algún momento, presentábamos nuestros carros alegóricos. Alegóricos, el término alegóricos. ¿Qué nos está diciendo? Muchas veces buscábamos un carro viejecito, ¿sí o no? Pero ese carro viejecito lo cubríamos con una vestimenta, a tal punto que esa vestimenta lo convertía al carro en algo maravilloso y sorprendente. Y diríamos, ¿pero qué está debajo de esa vestimenta? ¿Qué está debajo de ese adorno? ¿Qué está debajo de esa alegoría?
que lo ha cubierto todo. ¿Correcto? ¿Qué está debajo? Entonces, muchos de estos mitos esconden algo real, pero hay que distinguir, hay que extraer lo real de lo imaginario, de lo alegórico. Muchos pueblos, muchos grupos de poder, muchos gobiernos construyen alegorías. ¿Para qué? Para mantenernos cautivos, para mantenernos sumisos, para mantenernos dóciles, basados en el temor, basados en el poder, basados en la superioridad. Muchos de estos gobiernos que defienden a ciertos intereses nos tienen cautivos con los mitos. Entonces, nosotros tendremos que tener mucho cuidado en separar lo alegórico, en separar lo imaginario, en separar lo subjetivo de lo que existe real. Cuando nosotros queremos explicarnos sobre el origen del Tahuantinsuyo, encontramos un mito, el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo. Ahí hay mucho de alegórico, pero hay algunas cosas reales, por ejemplo. Por ejemplo, el mito, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo sostiene que desde la profundidad del lago Titicaca salió una pareja. Y esta pareja, cual Moisés en la búsqueda de la tierra prometida, fue caminando, buscando tierras, y donde la varita mágica se hundiera, ahí fundarían el Cusco. Una vez que Manco Cápac hizo hundir, en todo caso, la varita de oro, ahí fundaron el imperio de los incas, Cusco. Y Manco Cápac enseñó a los hombres el arte de la agricultura y de la ganadería, y Mama Ocllo enseñó a las mujeres el arte de la cocina, las labores domésticas y el tejido. Más o menos, en resumen, sería el mito del origen del Tahuantinsuyo. ¿Qué está detrás de este mito? ¿Cuál es lo alegórico? ¿Y cuál es lo real? Separemos una de otra. Vamos a observar, por ejemplo, que cuando ya nos explicamos, basados en la historia, en la ciencia histórica, científicamente, vamos a explicarnos que los pueblos originarios del Cusco fueron primero aquellos que vivieron en una cultura anterior, y eran los tehuanacos, la cultura tehuanaco. ¿Se acuerdan ustedes de Tehuanaco? Sí, eso de las chulpas, eso del bazuquero, eso de la portada del sol, más o menos en territorio puneño y en territorio boliviano. Estos pueblos de Tehuanaco habían desarrollado enormemente lo que era la agricultura. Gracias a los tehuanacos nosotros vamos a saber, por ejemplo, todo el sistema de jardinería, de cómo en los tehuanacos habían sometido a la naturaleza, esa naturaleza frígida que es Puno, cerca de Bolivia, etc. El hielo, la temperatura bajo cero, pero los tehuanacos, gracias a su ingenio, a su sabiduría, pudieron someter a ese territorio. Pero los tehuanacos fueron invadidos por pueblos salvajes que provenieron de las pampas de Bolivia, de las pampas de Argentina, pueblos salvajes. Y en su vida, la élite gobernante de Tiahuanaco, la élite, es decir, los gobernantes, la clase social de Tiahuanaco, tuvo que huir, tuvo que protegerse. Y no le quedó más remedio que en balsas preparadas por ellos se aislaron en algunas de las islas en el lago Titicaca. Y este grupo, no estamos hablando de una pareja, estamos hablando de un ayllu gobernante, ¿cierto? Se introdujeron al interior del lago Titicaca en las islas, vinieron de la fauna y de la flora del lago Titicaca. Cuando ya los alimentos empezaron a escasear, cuando las condiciones ya no eran propicias, tuvieron que salir del lago Titicaca para buscar tierras. Los tiahuanacos fueron enormes agricultores. ¿Y un agricultor qué va a buscar? Tierras. ¿Para qué? Para desarrollar su actividad propia. Por eso es que buscaron tierras fértiles. Y esa tendrá una tierra fértil, estarás en un valle cerca de un río. Mira, ¿ves que salió de las profundidades del lago Titicaca?
Hay una explicación racional. ¿Ve? ¿Cuánto del mito es real? Ese es el cuidado que uno tiene que tener al buscar una argumentación más sólida, más racional, por supuesto. Entonces, ese tránsito que hace del mito a logos, ¿qué significa logos? El logos significa una actividad racional, una actividad lógica. ¿Cuánto de nuestras vidas es racional? ¿Cuánto de nuestras vidas es lógica? Muchas veces no son racionales. Yo no creo que sea racional que nosotros estamos destruyendo al planeta. Ayer en un reportaje en televisión hemos visto, con familia, hemos visto de cómo en 15 días donde el ser humano ha estado aislado bajo este aislamiento social obligatorio, que no lo hace solamente el Perú, lo hacen distintos países en el mundo para combatir este coronavirus. Pero en estos 15 días de aislamiento que ha tenido el ser humano, ha dejado de contaminar. Dice, y lo expresa el reportaje, de cómo la fauna ha vuelto a su hábitat normal. Esa fauna, esos animales que han sido expulsados de la naturaleza, han sido, diríamos, retirados de su propio hábitat, han vuelto ante la ausencia del ser humano. En 15 días la atmósfera ha podido limpiarse, lejos de la contaminación del gran parque automotor. Fíjense, ¿cuánto de nuestras actividades son racionales y cuántos no son racionales? ¿Cuánto de nuestros pareceres, de nuestros comportamientos suelen ser racionales? ¿Cuántos serán alegóricos? ¿Cuántas veces tenemos que mentir para contentar y satisfacer a una persona, a mamá o a papá o a otras personas? Fíjense, ¿cuánto de nosotros tendremos que realizar cierta actividad? Acá tenemos uno de los ejemplos de los pensamientos míticos, uno de los mitos más importantes que ha surgido, en todo caso, cerquita a la explicación filosófica. Es el mito de las cavernas. En su momento podría yo explicarles detalladamente. Pero no solamente el mito es una explicación o es una concepción del mundo. Hay otra explicación, otra concepción del mundo. Hemos dicho una concepción del mundo, la filosofía. Una concepción del mundo, la ciencia. Otra concepción del mundo, el mito. Otra forma de concebir el mundo, el totemismo. ¿Qué es el totemismo? Vamos a leer, veamos. El totemismo es el conjunto de creencias y manifestaciones espirituales y sociales vinculadas a un tótem. A un tótem. ¿Y qué es un tótem? Un tótem es un objeto, ser o animal sobrenatural. Sobrenatural, sagrado. Ojo, sagrado. Les decía, algunos pueblos se sentían originarios del jaguar. Y el jaguar era un animal sagrado para ellos. A nosotros en el mundo andino, acá los huancas, teníamos como uno de los animales sagrados al perro. En Chile, su concepción del mundo fueron más totémicas. Se sintieron originarios de ciertos animales, originarios de esos animales. Entonces, el tótem se considera un animal sagrado, del cual los pueblos se sentían orgullosos de ellos. Algunos pueblos eran guerreros, ¿y a quién se asociaban esos pueblos? A un animal guerrero, salvaje, feroz, el tigre, el león, el águila. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Entonces, fíjense, el totemismo también fue una concepción del mundo que permitió de que ciertos pueblos tuvieron a ese animal sagrado como el Dios, como algo sagrado, como algo, diríamos, superior, que les dotaba de fuerza, les dotaba de espíritu, les dotaba de lucha, les dotaba de actitud en sus actividades y en sus propias experiencias. ¿Correcto? Hay otro elemento, otra forma de concebir, que es el fetiche. Y hasta ahora nosotros lo hacemos.
forma de concebir el mundo, el fetiche. O diríamos el fetichismo. Ojo, el fetichismo. ¿Y qué es el fetichismo? Vamos a ver. Es la devoción a ciertos objetos materiales a los que se ha denominado fetiche. Ciertos objetos materiales a los que nosotros denominamos los fetiches. ¿Cierto? El fetichismo es una forma de creencia o práctica religiosa en la cual se considera que ciertos objetos poseen poderes mágicos o sobrenaturales. Ojo, ciertos objetos poseen poderes mágicos o sobrenaturales y que protegen al portador o a las personas, ¿cierto?, de las fuerzas naturales. Los amuletos también son considerados fetiches. Mira, ¿cuánto de nuestras prácticas, todavía en nuestras prácticas, sigue superviviendo el fetichismo? ¿Cuánto nos hemos puesto? A veces, no, este polvo me voy a poner porque este polvo me da suerte. Me voy a poner esta medalla porque esa medalla me da suerte, me protege. La mamita que hace cuando el niño está bebito, para que no lo ojeen, le ponen unos guairuritos, ¿se acuerdan o no? Le ponen unos guairuritos, ¿para qué? Para que el guairurito proteja de las malas miradas, ¿cierto? De las malas miradas, de las malas energías de las personas. ¿Cuántos de nosotros tenemos collares, sortijas? ¿Cómo se llaman? Esclavas. ¿Cómo se llaman esto? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Pulseras. Ajá, pulseras. ¿Para qué nos ponemos esa pulsera? Para protegernos de las energías negativas. ¿Se dan cuenta? Miren, esos objetos que nosotros consideramos sobrenaturales, muchas veces protectores de nosotros, ¿qué estamos permitiendo? Que gracias a ellos nosotros podemos estar mejor. Ahí está el fetichismo. ¿Ven? Hay concepciones fetichistas en cada una de nuestras experiencias. El fetiche quiere ser una figura imagen que representa un ser sobrenatural al que se le atribuye el poder de gobernar una parte de las cosas o de las personas, y al que se adora y se rinde culto. Los amuletos también suelen ser fetiches. Magia. Mira, muchas de nuestras acciones tienen carga de magia. La magia. Nosotros hacemos magia. Pretendemos hacer magia. Ahí vamos a ver qué dice. Conjunto de conocimientos y prácticas con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias. Ojo. Conjunto de conocimientos y prácticas con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. Les voy a poner un solo ejemplo. La vez pasada viendo el partido de la Champions League, ¿se acuerdan ustedes? Varones, ¿quién lo ha visto? Algunos jugadores y algunos de ustedes también, ¿qué hacen al entrar al estadio? ¿Qué hacen? Algunos vienen y hacen sus saltitos, ¿cierto? Antes de entrar hacen sus saltitos. Algunos cogen la primera piolita y se persignan. ¿Cierto? Algunos, ¿qué hacen? No sé, una serie de prácticas antes de iniciar. Algunos tienen que ingresar con el pie izquierdo, algunos con el pie derecho, algunos saltando, algunos sentados, algunos tirados. ¿Cuál es la pretensión de por qué las personas realizan una serie de prácticas? Porque quieren cambiar el sentido de las cosas que van a pasar. Quieren controlar, ¿cierto? Algunos me han dicho, algunos arqueros ponen aguja en los arcos. ¿Para qué? Para evitar que las bolas, las pelotas ingresen al arco. O echan sal, o echan una serie de cosas. ¿Por qué lo hacen? Para cambiar la orientación de la realidad. Eso es hacer magia. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? ¿Cuántos de nosotros algunas prácticas lo hemos hecho inconscientemente? Tratando de cambiar. Me fui de parranda. ¿Qué hicimos? Oye, haz esto. Yo me acuerdo, me contaron, por ejemplo, que cuando hacías una travesura, llega a la casa y ponte una piedrita en el ombligo, me decían. Pero jamás ha funcionado. Nunca ha funcionado. Siempre me caía el tas que pasaba. Fíjense,
hacemos ciertas actividades para cambiar el sentido de la vida, para que en la vida, muchos de los actores en nuestra vida puedan actuar en favor de nosotros. Y eso ya es una concepción mágica. La magia es el arte oculta con el que se pretende producir, valiendo de ciertos actos o palabras, o con intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Entonces la magia no existe. A veces nosotros, dependiendo de eso, queremos pretender con el temor, ¿cierto? Con el temor nos sentimos sumergidos en esto, el miedo hacia la paz. Muy bien, finalmente vamos a hablar sobre una de las concepciones del mundo en nuestro mundo andino. Ojo, el logos, la ciencia, la filosofía fue una expresión de la concepción del mundo occidental, de Europa, del Asia. Pero ahora veremos una concepción del mundo propiamente andino. Gracias a la concepción de Europa, o por causa de esta concepción del mundo, científica o no, estamos viendo que el ser humano está transformando la naturaleza. Pero no solamente está transformando, lo está destruyendo. Y al destruir la naturaleza, lo que está consiguiendo el ser humano es destruirse a sí mismo. Imagínense, todo este proceso de la contaminación, fíjense, ¿a quién va a traer como consecuencia negativa? Al ser humano. Estamos sintiendo los efectos. La escasez del agua ha permitido que no se pueda controlar. No se pueda controlar esta pandemia. El gran efecto del consumismo ha permitido que el ser humano no pueda permanecer aislado. Y fíjense a los hombres del campo. Necesitan supermercados, necesitan parques, necesitan cines, necesitan discotecas. No lo necesitan. Pero nosotros, ahora sí. Imagínense si estuviéramos aislados sin celular. Imagínense si estaríamos aislados sin internet, sin radio, sin televisión. Imagínense, seguramente que explotaríamos. ¿Y cuántos hogares estarían habiendo crímenes, cierto? Tenemos que controlar. Entonces, fíjense, esta concepción del mundo consumista, donde queremos tenerlo todo bajo nuestro control, está de alguna forma destruyéndonos. Nos han dicho que uno de los efectos que va a traer este aislamiento social obligatorio va a ser de que vamos a sufrir desequilibrios emocionales cercanos a la locura. Implicará manejar nuestra inteligencia emocional para hacerle frente a este proceso del que estamos viviendo. Pero fíjense, comparado con esta concepción del mundo occidental, científica, supuestamente racional, estaba la concepción del mundo andino. Y la concepción del mundo andino era de que el hombre, el ser humano, no es superior a la naturaleza. El hombre no es superior a la naturaleza. El hombre está a la misma altura, está en el mismo nivel que la naturaleza. La naturaleza es proveedora de los recursos. Eso es lo que pensaba el hombre andino. El hombre no era superior. El hombre no es el rey de la creación para el mundo andino. El hombre está en la misma condición de la naturaleza. Incluso depende de ella. La papita, el choclito, la quinoa, el maicito, ¿quién lo proporcionaba? La naturaleza. Y que gracias a ello podía sobrevivir. ¿Ve? Gracias a ella podía sobrevivir. Entonces tenía que el ser humano agradecerle a la naturaleza. No tenía que destruirlo. No tenía que depredarlo. Tenía que agradecer. Por eso es que el ser humano era festivo. Realizaba fiestas a las plantas. Le realizaba fiestas a los animales. Había una situación entre el hombre andino y el asunto de la solidaridad. Muchos de nosotros, por medio de nuestros abuelitos, por medio de las personas mayores, hemos aprendido lo que es, de repente, el principio de la reciprocidad. ¿Qué significa reciprocidad? Hoy por mí, mañana por ti. Hoy estoy necesitando, ustedes vienen a ayudarme. Usted está necesitando, nosotros vamos a ayudarte. Vemos eso que está desapareciendo en nuestra forma de pensar. Ahora nos va embargando un mundo más egoísta, un mundo más individual.
individualista, donde todos queremos para uno, primero yo, segundo yo y tercero yo. Necesitamos volver a esa concepción del mundo andino, donde había que interactuar, había que compartir, donde nuestra vida era fundada en principios y en valores. No veíamos delincuentes, y los delincuentes eran aislados. Los ociosos eran postergados, aislados. Había el amor al trabajo, el respeto entre las personas, la hermandad entre las personas, entre los miembros de la comunidad. Entonces el hombre no fue el amo de la naturaleza, no fue el rey de la naturaleza. El hombre no estaba por encima de la naturaleza, el hombre no lo depredó, no lo depreda la naturaleza. El hombre estaba al igual que la propia naturaleza, del cual se sentía agradecido. Eso es lo que nos decía. Consideraba que la naturaleza, el hombre y la Pachamama, madre tierra, son un todo que viven relacionados estrechamente y perpetuamente. Estaban relacionados. Uno dependía del otro. La naturaleza es un ser vivo. El hombre tiene un alma, una fuerza de vida, y también lo tienen todas las plantas, animales y montañas. El hombre es la naturaleza misma, no domina ni pretende dominarla, más bien armoniza y se adapta para coexistir con la propia naturaleza. Amigos, estudiantes, chicos y chicas, una pequeñita travesía por la actividad de la filosofía. Si les gustó, envíenme sus inquietudes, planteenme sus interrogantes, o ustedes mismos inicien, busquen explicaciones más racionales, más coherentes y sobre todo más originales. Muchísimas gracias y que tengan el mejor de los días, con toda la energía, y a seguir de frente aisladamente en nuestras casas, ¿cierto? En nuestras casas, sin buscar distraernos y buscar salir innecesariamente. Al cuidarnos nosotros, estamos cuidando a las personas que más queremos. Que tengan buen día y muchísimas gracias por escuchar. Hasta una nueva oportunidad.